Hoy, exactamente a las 9:35 de la mañana, las cámaras que vigilan la muralla oriental de Jerusalén registraron algo que nadie estaba preparado para ver. Una vibración ligera, un crujido, una línea casi imperceptible recorriendo la piedra que, durante siglos, ha permanecido completamente inmóvil. La puerta sellada, la misma que muchos rabinos, arqueólogos e historiadores vinculan con el regreso de Jesús, mostró movimiento. Pero aquí está lo inquietante. No había actividad sísmica, ni obras, ni intervención humana. Nada que explique lo que ocurrió. Por lo tanto, lo que estás a punto de ver no es un simple fenómeno arquitectónico. Es un evento que pone en jaque a expertos, contradice registros históricos y levanta preguntas que, hasta hoy, parecían demasiado grandes para formularlas en voz alta. Y si estás aquí, no es casualidad. Porque mientras algunos intentan ocultar lo que pasó, otros dicen que esta es la señal más clara en décadas. La puerta que debía permanecer cerrada hasta el día del Señor dejó de comportarse como una estructura sellada. Y cuando algo así ocurre, la historia no sigue igual. Quédate, no parpadees. Esta historia podría cambiar la forma en que entendemos el tiempo profético. Y comienza con ese crujido, pequeño y silencioso, que lo inició todo. Lo único que te pido a cambio es dar clic en el botón de suscribirse. Si entraste por el título, déjame confirmarte algo desde ya. Sí, hablamos de esa puerta. La puerta oriental, la misma que lleva sellada desde el siglo XVI, y que, según la tradición judía y cristiana, solo se abrirá cuando llegue el Mesías. No una réplica, no un montaje, la auténtica. Mira bien estas imágenes. Observa la piedra superior. Antes era una sola pieza compacta, pero ahora muestra una separación mínima, como si algo interno empujara hacia afuera. Y aquí viene lo más extraño. Los sensores térmicos registraron un cambio repentino de temperatura justo en ese punto. Un descenso brusco, pero sin causa natural. Esto pasó hoy, pero lo que importa es lo que implica, porque si una estructura sellada con toneladas de piedra empieza a moverse sin intervención humana, por lo tanto estamos frente a una pregunta que nadie quiere formular. ¿Por qué ahora? Muchos están diciendo que es un simple deterioro, otros que es un mensaje. Tú decides qué creer. Pero antes de hacerlo, necesitas ver todo lo que ocurrió a continuación. Para entender por qué lo de hoy es tan impactante, necesitamos retroceder varios siglos. La puerta oriental, también llamada Puerta Dorada, no siempre estuvo cerrada. De hecho, era una de las entradas más importantes de Jerusalén. Por allí entraban peregrinos, caravanas, sacerdotes y comerciantes. Era un punto clave de conexión entre la ciudad y el Monte de los Olivos, pero todo cambió en el año 1541. El sultán otomano Suleimán el Magnífico ordenó sellarla por completo. No solo la cerró, la rellenó con piedras, la reforzó con muros adicionales y decretó que quedara bloqueada para siempre. ¿Por qué? Porque había escuchado algo inquietante, una profecía que decía que el Mesías entraría a Jerusalén justamente por esa puerta, y si el Mesías llegaba, el poder de su imperio quedaría en duda. Por lo tanto, la cerró para evitar lo inevitable. O al menos, eso creía. Desde entonces, la puerta permaneció inmóvil. Guerras, terremotos, invasiones, reconstrucciones. Todo cambió a su alrededor, pero ella permaneció igual, como si el tiempo no la tocara. Y eso es extraño, porque otras partes de la muralla sí mostraron desgaste, fisuras y reparaciones. Esta no, y aquí es donde empieza el verdadero misterio. Si una puerta sellada, con intención de detener una profecía, ha resistido siglos sin alterarse, ¿por qué justo ahora comienza a mostrar signos de movimiento? ¿Qué cambió en el mundo o en el cielo para que esto ocurra hoy y no antes? Para responderlo, primero tenemos que ver lo que pasó esta mañana, minuto a minuto. A las 9:28 de la mañana todo parecía normal. El sol pegaba directo sobre las murallas orientales y los turistas caminaban sin prestar demasiada atención. Pero las cámaras instaladas por el Departamento de Antigüedades registraron un microtemblor en la zona central de la puerta. Nada alarmante, pero completamente fuera de patrón.
A las 9:31, la vibración regresó, esta vez un poco más fuerte. Y aquí es donde empieza lo extraño. Ningún otro punto de la muralla mostró actividad, solo la puerta sellada, como si algo interno estuviera moviéndose, respirando o reajustándose después de siglos. Por lo tanto, los técnicos decidieron ampliar la señal y revisar en tiempo real. Y cuando lo hicieron, notaron una línea delgada, casi como un hilo de sombra, recorriendo la parte superior derecha del arco. Esa línea no estaba allí ayer. A las 9:35 ocurrió el sonido, un crujido hueco, profundo, como madera vieja partiéndose, pero en piedra maciza. Los turistas giraron la cabeza. Un guía levantó la mano y pidió silencio. Las palomas, que suelen posarse encima, levantaron vuelo de golpe, como si algo invisible las hubiera espantado. Eso fue lo que captaron las cámaras. La primera señal de movimiento en una puerta que no debería moverse jamás. Y mientras algunos pensaron que era un simple asentamiento natural, otros, arqueólogos pastores, estudiosos de la escatología, notaron algo que nadie quiere aceptar. La grieta coincide exactamente con la zona señalada en antiguos textos rabínicos que advierten sobre un cambio previo a la apertura. Lo que sigue es aún más inquietante. Para entender por qué tantos están inquietos hoy, hay que mirar una de las profecías más incómodas del Antiguo Testamento, Ezequiel 44. Allí, el profeta describe una visión del futuro templo y menciona algo que durante siglos desconcertó a rabinos y estudiosos: una puerta sellada. Una puerta que, según él, no podía abrirse por mano humana porque estaba reservada para la entrada gloriosa del Señor. Durante mucho tiempo se creyó que era solo un símbolo, una metáfora espiritual. Pero cuando la puerta oriental fue sellada siglos después, muchos comenzaron a preguntarse si no era una coincidencia demasiado grande. De hecho, hay comentarios rabínicos que señalan algo curioso. Aquello que fue sellado por decreto permanecerá cerrado hasta que el santo, bendito sea él, pase por allí. Una frase que para algunos es solo poesía, pero para otros una advertencia. Y aquí está el conflicto. Si la profecía dice que la puerta se mantendrá cerrada hasta la llegada del Mesías, ¿cómo se explica que hoy haya mostrado movimiento? Porque si se abrió por causas naturales, por lo tanto la profecía queda en duda. Pero si no fue natural, entonces lo que implica es infinitamente más grande. Hay más. Un antiguo Midrash menciona que antes de la apertura habrá un sonido que no proviene de hierro ni de manos humanas. Y el crujido registrado hoy, ese sonido hueco y sostenido, ha sido comparado por expertos en acústica con la vibración interna de materiales sometidos a un cambio repentino de presión. ¿Significa eso que la puerta está a punto de abrirse? Nadie lo afirma con seguridad, pero nadie se atreve a descartarlo tampoco. Lo cierto es que cuando una profecía se mueve del papel a la piedra, la historia ya no se lee igual. Se siente. Y hoy, más que nunca, muchos sienten que algo empezó. ¿Tú qué opinas? Deja un comentario mientras ves esto. Responderé todos los comentarios. Aquí empieza el verdadero conflicto. Porque lo que ocurrió hoy no solo genera curiosidad, genera un problema enorme. Durante siglos, la idea de que la puerta oriental podría moverse era impensable. No existe restauración planificada. No existe intervención programada. No existe informe de desgaste severo. Y los registros de mantenimiento muestran que la estructura estaba estable. Pero hoy no lo estuvo. Los ingenieros dicen que podría ser una reacción del material. Pero si fuera así, por lo tanto, otras partes de la muralla deberían mostrar el mismo comportamiento. No lo hacen. Solo la puerta sellada. Y eso obliga a replantear todo. Los religiosos más conservadores dicen que esto no debería analizarse como arquitectura, sino como señal. Pero si lo ven como señal, por lo tanto, deben aceptar que la profecía podría estar en movimiento. Algo que también genera miedo, porque implica cambios radicales en la geopolítica espiritual del mundo. Los arqueólogos, intentando mantener la calma, dicen que puede ser una microfractura común. Pero si es común, ¿por qué sucede justo en el punto exacto mencionado en textos antiguos? ¿Por qué hoy y no hace 100 años?
¿Por qué en el único lugar que, según la tradición, está reservado para un acontecimiento único? Y aquí aparece otra capa del conflicto. Si la puerta se está moviendo, aunque sea mínimamente, eso obliga a revisar el terreno interno. Y ningún estudio reciente permite acceso para verificarlo. Es decir, sabemos que algo pasó, pero no podemos ver qué está ocurriendo por dentro. Por eso, lo que cambia ahora no es solo la piedra. Cambia la conversación, cambia la incertidumbre, cambia la pregunta que muchos evitaban. Si este era el primer aviso, ¿cuál será el segundo? Lo que está ocurriendo en Jerusalén no es simplemente un movimiento de piedra, ni un fenómeno arquitectónico aislado. Lo que está en juego hoy es la narrativa profética más grande de los últimos 2000 años. Porque si la puerta que debía permanecer sellada hasta la llegada del Mesías está comenzando a moverse, entonces las implicaciones son enormes. 1. Está en juego la interpretación de las profecías. Durante siglos, rabinos, sacerdotes, pastores y teólogos han debatido si la puerta dorada tenía realmente un rol en los últimos tiempos. Hoy, su movimiento podría ser la pieza que faltaba para validar interpretaciones que muchos consideraban simbólicas o metafóricas. 2. Está en juego la estabilidad religiosa del mundo. Una señal en Jerusalén no afecta solo a los cristianos. Impacta al judaísmo, al islam y a millones de personas que ven en esta ciudad el centro espiritual de la humanidad. Cualquier signo allí tiene el potencial de encender fervor, despertar expectativas e incluso detonar movimientos globales. 3. Está en juego la geopolítica actual. Jerusalén es la ciudad más disputada del planeta. Si un evento profético da la impresión de estar cumpliéndose, los grupos religiosos, milicias, gobiernos y organizaciones internacionales podrían reaccionar. Este tipo de señales, históricamente, han provocado cambios sociales, migraciones y hasta conflictos. 4. Está en juego la percepción del tiempo profético, porque si algo que debía pasar al final está comenzando a ocurrir, la gran pregunta que surge es inevitable. ¿Qué tan cerca estamos realmente? Hoy, en este preciso momento, el mundo podría estar presenciando el primer movimiento visible de un reloj profético que había permanecido en silencio por siglos. Justo cuando los expertos pensaban que lo visto en la Puerta Dorada podía explicarse como un simple desgaste natural, ocurrió algo que nadie vio venir. Porque sí, una grieta puede ser desgaste, un movimiento puede ser vibración, una piedra aflojada puede ser casualidad, pero lo que pasó después no encaja en ningún patrón conocido. El giro empieza con un sonido. Testigos que estaban grabando aseguraron haber escuchado un retumbo profundo, como un cuerno antiguo resonando bajo tierra. No un temblor, no un golpe. Era diferente, era direccional, como si viniera desde el interior del monte. Y aquí está lo extraño. No hubo movimientos sísmicos. Ninguna máquina trabajaba cerca. No había construcciones. Nada que explique ese sonido. Lo segundo ocurrió 11 minutos después. Las cámaras térmicas de seguridad, sí, térmicas, registraron un aumento de calor justo en el centro del arco sellado. Un calor localizado, un calor imposible. Como si algo estuviera empujando desde adentro. Los guardias declararon que jamás habían visto un patrón así. Lo tercero es lo que cambió todo. Cuando los estudiosos revisaron las imágenes, descubrieron un detalle que todos habían pasado por alto. La grieta tiene la forma de una línea vertical, perfectamente alineada con la dirección en la que, según la tradición, entrará el rey. Y aquí viene el giro final dentro del giro. Esa alineación no existía hace 2 semanas. Alguien la habría visto, alguien la habría reportado, pero apareció ahora, justo ahora. En un momento del mundo donde todo parece al borde del colapso, la puerta que según la profecía solo abriría el Mesías, comenzó a moverse hacia adentro, no hacia afuera. Eso cambia absolutamente todo. Durante siglos, muchos han pasado por alto un detalle que hoy vuelve a brillar con fuerza. La Puerta Dorada está directamente ligada a una de las profecías más enigmáticas del libro de Ezequiel. Y aquí es donde todo comienza a encajar. Ezequiel 44, 1, 2.
el profeta relata una visión impactante. Un mensajero celestial le muestra una puerta que da hacia el oriente, una puerta que estaba sellada, pero no sellada por abandono, no sellada por un gobierno, sellada porque según la visión, solo el Señor mismo podría entrar por ella. Esa misma puerta, siglos después, fue tapiada con enormes bloques de piedra por orden de los otomanos. Ellos creían que al sellarla impedirían la entrada del Mesías judío. Ironía o destino, reforzaron exactamente lo que decía la profecía. Pero aquí viene lo que sacude el alma. Ezequiel nunca dijo que la puerta permanecería sellada para siempre. No. Dijo que permanecería sellada hasta que llegara aquel para quien la puerta fue hecha. Es decir, la apertura es una señal, no un accidente, no un movimiento natural, una señal. Y cuando comparas la visión con lo que está ocurriendo hoy, a las 9:35 AM en Jerusalén, sucede algo inquietante. La puerta está al oriente. Está sellada desde hace siglos. Nadie ha podido abrirla. Y ahora empieza a moverse desde dentro, justo cuando la tensión espiritual del mundo está en su punto máximo. Pero hay un detalle que casi nadie menciona. Ezequiel no solo habla de la puerta, habla del regreso de la gloria, una presencia, una luz, un movimiento que entra por el oriente. Y muchos se están preguntando, en silencio, con temor, si lo que estamos viendo hoy es el primer eco de esa visión. Cuando algo así ocurre en Jerusalén, uno puede mirar las noticias, debatir teología, revisar documentos antiguos, pero tarde o temprano sucede algo inevitable. La pregunta deja de ser histórica y empieza a ser personal. Porque si de verdad una puerta que debía permanecer sellada hasta el regreso del Mesías está comenzando a abrirse, entonces la conversación deja de ser ¿qué está pasando allá? Un silencio, una parte que hemos dejado cerrada durante años porque creemos que nadie puede entrar. Pero esta señal, real o simbólica, física o espiritual, nos obliga a mirarnos hacia adentro. Nos recuerda que, aunque todo parezca inmóvil, aunque la piedra parezca eterna, algo puede empezar a moverse desde el interior. Quizás por eso esta historia impacta tanto. Porque no es solo sobre Jerusalén, es sobre vos, sobre mí, sobre cada persona que siente que nada va a cambiar. Hasta que un día, sin aviso, una grieta aparece. Una línea de luz, delgada, casi invisible, pero suficiente para recordarnos que ninguna puerta está sellada para siempre. Y si la profecía habla de un rey que viene, quizás esta sea la invitación más íntima. Preparar el corazón antes de que Él llegue, y ahora volvemos al principio. A ese momento exacto, hoy, 9:35 AM. Porque no importa cuánto investiguemos, cuántas teorías comparemos o cuántas explicaciones intentemos forzar, la verdad es que algo cambió. Una piedra se movió, una grieta apareció, un sonido resonó bajo tierra, y quizá lo más fuerte de todo, millones de personas sintieron que algo en su interior también empezó a moverse. No es casual, no es coincidencia. Hay momentos en la historia en los que la línea entre lo natural y lo profético se vuelve tan fina que lo único honesto es reconocer que no lo sabemos todo, pero sí sentimos que algo importante acaba de comenzar. Y aquí está la pregunta que nadie puede evitar. ¿Qué significa que la puerta que debía permanecer cerrada hasta el regreso del rey haya comenzado a abrirse? Precisamente en nuestros días. A veces, Dios no grita. Sus señales no son rayos ni terremotos. A veces es solo eso, una grieta, un empujón desde adentro, un recordatorio silencioso de que la historia todavía está viva y que el reloj profético nunca dejó de moverse. Por eso, antes de terminar, te dejo esta última imagen. Si una puerta de piedra de cientos de años puede comenzar a abrirse, ¿qué puertas podría estar intentando abrir Dios ahora mismo en tu vida? Quizás, igual que Jerusalén hoy, no estás presenciando un final, sino el principio de algo que estaba destinado a llegar.